bienvenidos a este video de modelación digital avanzada en el que vamos a empezar a trabajar con los componentes dinámicos. Obviamente, bueno, tenemos que empezar con los fundamentos más básicos, con lo primerito pudiera ser al principio lo más complicado, pero poco a poco vamos a ir trabajando para que vayan viendo todas las funciones que podemos nosotros obtener de los componentes dinámicos. Esto realmente es programación, o sea, es un poco más complejo que nada más modelar en 3D utilizando el lapicito, la goma, las opciones de rotar, mover. Esto es de alguna manera asignar nosotros valores a partir de unas tablas de información que cada componente tiene asignadas, ¿ok? Les digo, vamos con calma, vamos despacio para que quede esto bien claro. Y estas opciones, como tal, yo desconozco muchas de las funciones de los componentes dinámicos porque sí hay un nivel de programación mucho más elevado para poder llegar a hacer cosas más sofisticadas, pero creo que lo que vamos a aprender en este curso les va a servir bastante, ¿no? Y nuevamente me voy a ir a los conceptos más básicos, más sencillos para que no se rompan la cabeza y para que lo puedan ustedes poner en práctica y no simplemente les sirva para esta clase y después lo boten a la basura, ¿no? Esto, les digo, les va a gustar y les va a funcionar bastante. Y vamos a empezar, tal cual, hablando de uno de los principales o uno de los primeros conceptos, que es la posición, ¿no? Y obviamente esto no funciona, lo repito, esto no funciona si no es un componente. Acuérdense que hay que verificar, esto es un componente sólido, nada más hay uno en este modelo, para que aquí dice. Y esto, que es la primera parte, tenemos que tener activa estas tres herramientas. Si no las tienen, vámonos a ventana, paleta de herramientas y componentes dinámicos. Es esta de aquí. Yo agregué las opciones en mi barra o mi menú superior, pero si ustedes las quieren tener, vamos a ponerlas aquí. Son estos tres botoncitos con los que vamos a trabajar. El primero se llama onClick, que es interactuar. Cuando nosotros asignamos una función de movimiento, de rotación, de apertura, de lo que sea, nosotros le vamos a dar clic y nuestro componente va a reaccionar en ese momento. Ahorita no tengo ningún atributo asignado con esta acción, entonces no va a pasar nada. La segunda es para ver las opciones que tiene mi componente. Esto, por ejemplo, si yo quiero dar cuadros de modificación, o sea, de que yo tenga una silla, yo puedo tener un cuadro modificador donde me desglose si quiero que mi silla sea de 40 centímetros, de 50 centímetros o de 60 centímetros. O sea, yo puedo hacerlo de manera manual para asignar ciertos valores, ciertos materiales, ciertos modificadores, ¿no? Que bueno, eso ahorita no lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante. Y tenemos nuestro editor, por así decirlo, que es donde vamos nosotros a asignar o programar las acciones que queramos que nuestro componente haga. Lo voy a dejar ahorita de este lado para que no me estorbe mucho. Y vamos primero a añadir un atributo que va a ser el de posición, ¿ok? Le vamos a dar clic aquí y vamos a seleccionar todo el conjunto de atributos. Yo puedo seleccionar o asignar de forma independiente, ¿no? Si yo quiero mover mi cubo únicamente en el eje X, puedo seleccionar el eje X o el eje Y o el Z, ¿va? O puedo asignar todos nada más dando clic al título que es posición, lo agrego y se fijan que me va a agregar esta tabla donde viene la posición exacta, obviamente refiriéndose al eje. Aquí están los ejes de mi componente. Esta es la posición exacta del origen de mi modelo. O sea, en el eje X, que es el rojo, estamos a 522.01 centímetros. En el eje Y, que es el verde, estamos a 293.15 centímetros de distancia. Y en el eje Z estamos a menos 190. Si se fijan, estamos por debajo. Si yo quisiera tener una coordenada muy exacta en mi modelo,
lo que puedo hacer es eso. O sea, por ejemplo, desde aquí yo puedo asignar estas dimensiones. Vamos a primero asignar la del eje rojo, que es esta de aquí, que son 300. Tendría yo aquí que borrar esto, poner igual y escribir 300. Enter. En automático, mi bloque se mueve hasta estar a 300 centímetros de mi origen. Ahora en el eje Y, que es el verde, vamos a moverlo 200 centímetros. Damos igual, 200, Enter, y se va a colocar, ahora sí, a 200 centímetros. Y nada más nos falta el eje Z. Vamos a dar igual, 0, Enter, y listo. O sea, llegamos justo a este punto moviendo nuestro componente desde esta tabla, ¿no?, de atributos. Realmente me dirían, bueno, ¿y eso para qué me sirve si lo puedo hacer de manera manual? Sí, claro que se puede hacer de manera manual, solo que para poder entender los componentes dinámicos tenemos que entender cómo funcionan todas estas opciones, ¿ok? Y bueno, esa es la primera parte, que es lo de posición. Recuerden, estoy tratando de irme a lo más básico, ya lo verán más adelante, para qué me sirven todas estas cosas. A manera práctica, si yo quiero colocar esta esfera a los 100 centímetros, pues vamos nada más a agregar un atributo, vamos a ponerle posición, podríamos ahorita nada más agregar la de Z, y aquí pues podríamos nada más poner igual. ¿Cuánto había dicho? 100 centímetros, Enter, y listo. Y puedo yo nada más arrastrarla y, se fijan, me la coloca, me mantiene esa posición, ¿va? Los 100 centímetros. Por más que yo la trate de mover hacia abajo, va a quedar siempre fija a esos 100 centímetros. Que créanme que eso es bastante útil, ¿no? Sobre todo para volúmenes como las esferas, que no tenemos un punto de apoyo en la parte de abajo como para decir, bueno, justo aquí es el punto más, más inferior de la esfera, pues realmente no lo sabemos. Entonces de esta manera ya nos lo puede colocar en automático, fijando esa medida, ¿no? Y es lo que les digo, o sea, ya no lo van a poder bajar sobre el eje Z, por más que lo quieran bloquear. Si yo bloqueo mi eje Z, me lo va a regresar siempre a los 100 centímetros, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo, voy a hacer una copia de esta esferita por aquí. Y vamos ahora a esto a asignarle 300. Acuérdense, es importante, si no ponemos el símbolo de igual y nada más ponemos la medida, sí nos lo va a colocar a la altura correspondiente, pero aquí si yo la muevo, vamos a poner que la pongo ahí, no me lo va a subir. El símbolo de igual bloquea la medida que yo le asigne, ¿ok? Entonces, si no le pongo igual, nada más lo va a colocar a esa distancia, pero no la va a bloquear. Si le pongo igual, 300, Enter, ahora sí, va a quedar bloqueada siempre esa cota. Entonces, por más que mueva yo mi esfera y me la ponga, bueno, de repente si me la pone por debajo, a veces no, la pongo aquí. Si la quiero bajar, me la va a regresar a esa medida, ¿ok? Entonces, para eso creo que es bastante funcional o útil, ¿va? Listo, ahí están mis dos esferitas. Vamos ahora al punto 3, que esto es pues el tamaño, ¿no?, de cualquiera de nuestros componentes. Podemos modificar sus medidas. Aquí está ya de hecho. Se fijan que mi cubo mide 500 por 500 por 500 centímetros. Y si yo quisiera editar su largo en el eje Y, puedo desde aquí modificarlo y hacer que mida 10 centímetros. Y en automático se va a ajustar, ¿no? O sea, si quisiera yo hacer un muro, por ejemplo, le puedo yo dar 15 centímetros y listo, me lo va a hacer del tamaño que yo quiera. Y si yo quiero que, por ejemplo, de alto mida 2,40, ahí está. Y si quiero que de largo mida 6 metros, ahí está, ¿no? O sea, desde aquí yo podría a un componente asignarle las medidas o las dimensiones que yo quiera, ¿va? Bueno, nada más algo que no lo menciono es de aquí ya tenía asignadas esas medidas, ¿no? O sea, lo podríamos nosotros eliminar si quisiéramos.
de aquí, por ejemplo, es que cuando seleccioné el cubo ya me aparecían las opciones, ¿no? Que era el cubo 2. Pero si no tiene esos atributos, acuérdense que en el simbolito de más agregamos ahora, en lugar de posición, agregamos el de tamaño y aquí ya van a venir esas dimensiones, ¿ok? Ahora vamos al ejercicio que sigue, creo que el 3.1. Vamos a hacer una ventana y vamos a agregar un cuadro de opciones donde podamos nosotros definir las dimensiones según los vanos, ¿no? O según las dimensiones que nosotros queramos asignar, ¿ok? Entonces ya, bueno, esto nada más es para poder hacer el marco, los canceles y demás. Acuérdense que puede ser hasta una ventana mucho más sencilla, o sea, esta es una ventana que trae literalmente los canceles por separado, pero bueno, como ustedes la quieran hacer, como siempre las hemos hecho, nada más recuerden que hay que verificar que sea un componente y obviamente el atributo que más bien ahora le vamos a agregar, si estamos hablando de tamaño, bueno, antes de eso, fíjense muy bien que al yo seleccionar este componente, me va a aparecer lo que es el componente y lo que son los grupos que lo forman. Los canceles, por ejemplo, que es este cancel de 6×8, cancel de 3×3, cancel de 6×8, o sea, todo me lo va a desglosar de esta manera, ¿no? Aquí está de acuerdo a las partes que lo integran, donde incluso yo podría, si quisiera, modificar algunos de estos atributos, pero ahorita no lo voy a modificar. Lo importante es el componente, que es el principal o el que aparece hasta arriba como encabezado, ¿ok? Y a este, que es mi ventana, es a la que le voy a asignar un atributo, que si lo que queremos modificar es el tamaño, pues va a tener que ser este de aquí, que es tamaño. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues si yo quiero tener diferentes opciones, en lugar de yo asignarlas o asignarles un valor desde aquí, lo que voy a hacer es irme a este botoncito de acá y primero vamos a dejar las unidades tal cual, que son las predeterminadas, que son las que este cuadro extrae del modelo. Si yo tengo metros, me lo va a poner en metros. Si lo tengo en milímetros, me lo pone en milímetros, en pulgadas y así, ¿no? Y lo que vamos a hacer es aquí donde dice regla de visualización. Vamos a poner que los usuarios puedan elegir de una lista. Dos opciones que normalmente yo uso es esta de aquí o esta de acá, ¿no? Vamos a empezar con la última para no hacernos bolas y vamos a darle clic aquí y vamos a ponerle una etiqueta. Ahorita estamos hablando del eje X, ¿no? Que si no me equivoco era el rojo. Entonces vamos a ponerle ancho. Así es como va a aparecer nuestra etiqueta, ¿ok? Acuérdense, elegimos la última opción, le vamos a poner el nombre de la etiqueta, cómo se va a visualizar y vamos a ponerle ancho y ahora vamos a agregar aquí diferentes opciones. Y vamos a ponerle, aquí estoy, nada más tengo que checar las medidas para poderme orientar. Entonces me voy a mover un poquito. Vamos a poner la primera opción, que vamos a ponerla 120 por 180 centímetros. Tal cual, vamos aquí a ponerle, si estamos hablando del ancho, perdón, nada más vamos a dejar el 180, vamos a poner de este lado 180, ¿ok? O sea, aquí podríamos ponerlo, si quisiéramos, por tamaños, ¿no? Chica, mediana, grande, si quisieran, esto va a ser el nombre y este va a ser el valor que se le va a dar, ¿no? Supongamos que esta es nuestra ventana original, podríamos ponerla original y esta mide 180, que más bien aquí estoy equivocándome, si es el eje rojo, aquí está, más bien es el alto. Entonces aquí lo voy a modificar, alto o altura, que es 180 la altura, que es la original, ¿no? Ese es mi valor número 1, 180, que es la altura. Vamos ahora a modificar la ventana 2, que es 120. Vamos a crear un valor. Yo les digo, para orientarme más fácil, pongo este valor, 120 centímetros, y lo dejo igual acá, 120 centímetros. O bueno, nada más pongo el 120, enter,
Vamos a el que sigue, que es 150 centímetros. Y escribo acá 150 centímetros. Ahorita lo van a ver cómo se desglosa. Y el último es 200 centímetros. ¿Ok? Y vamos a ponerle 200. Enter. ¿Va? Y ya que está, vamos a ponerle aplicar. ¿Sí? Y fíjense, acuérdense que este cuadro de aquí es para yo editar los valores o los atributos de mi ventana o de mi componente o de lo que sea. Y teníamos otro cuadro que es este de aquí, o más bien es este de acá, es el mismo, que son las opciones del componente. Si le damos clic, se fijan que me abre ventana, bueno, cancel con ventana y me pone estas opciones que son las que acabamos nosotros de editar. ¿Se acuerdan que le dimos en la opción de lista, que me desglose una lista? Pues esta es la lista que me desglosa. Aquí está mi original, que por eso es importante ponerle yo las dimensiones, porque si no, yo ahorita, por ejemplo, no me acuerdo cuánto mide el original, ¿no? Entonces aquí más bien debía haberle puesto yo 180 centímetros, ¿no? Para que me pudiera, cuando yo quiera seleccionar, me lo pueda hacer de forma manual, ¿no? Y si le quiero que mida 150, le pongo aquí 150, aplicar. Y bueno, como pueden ver, si me equivoqué, si era el ancho, no sé por qué me fui con la finta, pero bueno, si se fijan, si quiero mi ventana que mida 200 centímetros, le pongo aplicar y se va a hacer más ancha. Si quiero regresar al original, le pongo aplicar y se va a hacer más chiquita, ¿no? Creo que la de 120 era más bien la chiquita, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos, lo voy a corregir para que lo vean bien. Vamos a suponer que esta ventana yo la quiero colocar aquí y quiero que mida 120 por 160. Tendría yo que editar no nada más el ancho, sino también el alto, ¿va? Entonces vamos a ver, lo voy a volver a hacer. Esta ventana todavía no tiene los atributos, únicamente fue esta de aquí la que yo estuve trabajando, pero como la hice mal, agarré esta de acá, es esta de aquí, es un componente independiente y lo voy a hacer nuevamente para que no haya errores, ¿ok? Para que también ustedes puedan practicar. Agregamos un atributo, es tamaño, añadimos todos. El eje rojo, nada más para verificar, es el eje rojo, solo que como lo tiene atrás, eso me está complicando un poco la... A ver, nada más déjenme lo ubico bien, lo quiero ver en el componente para no equivocarme. Ahí está, sí. El eje rojo es en este sentido, ¿ok? Entonces el eje rojo va a ser el ancho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle clic aquí. Vamos a ponerle que el usuario puede elegir de una lista. Vamos a llamarlo ancho. Y vamos a agregar valores. La opción 1, que es 120, y el valor va a ser 120. El valor 2 era... Bueno, es que es 120 este de aquí. En la opción 2 es 160. Es esta de aquí, el ancho, ¿se fijan? Vamos a ponerlo 160. Y la opción 3, 140. Vamos a dejarlo 140. Y la opción 4 era 60 centímetros. 60, y vamos a ponerlo 60. Listo, vamos a aplicar. Y de una vez vamos a modificar también el alto. El grosor de la ventana yo lo dejaría así. Realmente no le veo caso hacerlo más grueso porque pues, ese es el tamaño o el grosor del cancel. Entonces eso yo lo dejaría así. Entonces vámonos directo al alto de la ventana. ¿Ok? Vamos a crearle también. El usuario puede elegir de una lista. Vamos a altura y vamos a agregar nuestro primer valor, que es el original, que eran 180. Y bueno, 180. Enter. El que sigue era 120. 120. El que sigue es 150. 150. Y me parece 200. 200 y 200, ¿va? Le ponemos Enter, aplicar y listo, ya está. Podemos ahorita minimizar o cerrar esto si quisieran, lo voy a dejar por un ladito. Lo que voy a hacer es colocar ahorita mi ventana
pues aquí, da igual, ¿no? La voy a colocar de este lado y la voy a copiar. Esta ventana que ya tiene atributos generados, los voy a copiar y la voy a pegar. Ahí está. Esta ventana no tiene esos atributos, entonces si quisiera yo también que los tuviera, pues nada más copio y pego de mis otras ventanas, ¿no? Para que sea el mismo componente. Y ahora sí, vamos a ajustarla al vano. Entonces, lo que hay que hacer, acuérdense muy bien, voy ahorita para no confundir, cerrar esta opción de atributos del componente y voy a abrir la de opciones de componente, ¿va? Entonces, si yo sé que este vano mide 160 por 120, pues vamos a modificarlo, 160 por 120, aplicar y listo. Si yo me voy a la que sigue, selecciono mi ventana y esta mide 140 por 150, aplicar y listo. Y por último, selecciono mi ventana y esta mide 60 por 2 metros, aplicar y listo. Así podemos nosotros modificar nuestros componentes a partir de una lista. Ahora vamos a hacer la otra opción, como les decía. Voy a eliminar estas ventanas porque estas tienen un atributo, yo ahorita no lo quiero y voy nuevamente a copiar esta de aquí. Aunque esta también tenía un atributo, se lo voy a quitar. Vamos a las opciones. Vamos a quitarle este de aquí. Ahorita van a ver lo que vamos a hacer. Los voy a volver a agregar, pero los voy a agregar no a partir de una lista, sino a partir de un valor que yo le asigne. Entonces, agregamos atributo, tamaño. Vamos a agregar la medida en el eje X, que va a ser el ancho, pero esto va a hacer que el usuario pueda editar el texto. O sea, yo puedo escribir en el teclado la medida que quiera y me la va a dejar de ese tamaño. Entonces vamos a ponerle aquí. Y esta pestaña se va a llamar ancho. ¿Va? Acuérdense que es el ancho de la ventana. Va a ser con las mismas unidades del modelo. Le ponemos aplicar. Y lo que es el largo, vamos a hacer lo mismo. Los usuarios pueden editar el texto. Esto va a ser alto. Con las unidades, ok, aplicar. Cerramos esto y vamos a colocarla ahorita. La voy a rotar y la voy a, más o menos, vamos a centrarla donde tiene que quedar. Yo sé que no fue exactamente el lugar, pero no importa. Lo voy a colocar ahí. Y vamos a colocar esta acá. Y listo. Y, perdón, vamos a seleccionar esta ventana. Nos vamos a ir nuevamente a la ventana, perdón, a la segunda opción, que es la de opciones de componente. Y se fijan que ahora, en lugar de desglosarme una lista, me da la opción de yo poder escribir la medida que yo quiera, ¿no? Entonces, si esta ventana mide 1,60 de ancho, le ponemos 1,60 por 120 de alto. Le ponemos aplicar y en automático nos hace la ventana de 1,60 por 120. Vamos a hacerlo ahora con esta. Esta mide 140 por 150. Ahí está. Y vamos a hacerlo con esta otra, que es de ancho 60 centímetros por 2 metros. Y listo. ¿Va? Y de esa manera podemos nosotros editar a partir de un cuadro de opciones, donde podemos escribirlas en el teclado, las dimensiones de... Ahorita fue una ventana, pero pues igual podríamos hacerlo con cualquier objeto, con una estufa, con un horno, con una puerta, con con cualquier forma, cualquier figura, con cualquier cosa que ustedes quieran hacerlo, lo podemos editar, ¿va? Vamos a parar ahorita este video. Vamos a seguir con algunas otras opciones. Todavía no acabamos la parte básica, pero vamos a ir poco a poco. Voy a tratar de que no sean videos muy largos para que cualquier duda puedan ustedes estar regresando o checándolos más fácilmente, ¿vale?